Okay. Y bueno, voy a copiar el problema y lo vamos a resolver para recordarles cómo era. Es básicamente resolver integrales, separando las variables, no es nada complicado. De cualquier modo están las grabaciones previas para que también los recuerden, pero que sirva como repaso esto de ahorita. Entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial. Y logaritmo de y de x más x de y igual a 0. Entonces, déjenme pasar a la pantalla, al pizarrón. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial como esta que es de variables separables? Bueno, pues lo que hay que hacer es pasar de un lado las x, pasar del otro lado las y. Normalmente las y las dejamos del lado derecho, las x del lado izquierdo. Entonces, paso este término para acá. Y todo lo que tenga y lo paso del lado derecho. Entonces, esta ya está, del lado izquierdo, perdón. Esta ya está del lado izquierdo, esta ya está del lado izquierdo. Esta, aquí tengo la y del lado, tengo que hacerlo al revés, más bien. Esto lo paso para allá, x de y. Este lo paso para allá, entonces queda así. Entonces, aquí tengo el de y. Todas estas y las tengo que pasar de este lado, como un despeje. Aquí está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Quedaría así. Y aquí tengo el signo menos, el de x, y esta x que está multiplicando aquí la paso a este lado, obviamente dividiendo. De tal modo que separamos las variables. Del lado derecho tengo puras x, del lado izquierdo tengo puras y. Tengo las variables separadas. Una vez que están separadas, y esto siempre se puede hacer en esos ejercicios que son de variables separables, una vez que están separadas, lo que vamos a hacer es integrar, aplicando los métodos de integración. Entonces, esta integral es muy fácil. Esta integral sale el signo, queda de x entre x, y pues resolvemos esa integral. Recuerden que teníamos un formulario para resolver integrales que yo les había enviado. Bueno, aquí tengo uno más chiquito a la mano, pero bueno, básicamente la que vamos a aplicar es esta. du entre u es igual a el logaritmo de u más una constante. Entonces, dx entre x pues es el logaritmo de x. La constante, recuerden, la constante se va a acomodar donde ahorita encontremos cómo se hace. Vamos a buscar la solución. Vamos a ver de qué lado va a ir la constante de integración. Y ahí, perdón, y ahí ya decidiremos cómo la ponemos. Recuerden que podríamos ponerla sumando, como logaritmo para juntarlo. La constante de integración tiene un detalle, pero no es tan complicado. Esta integral tenemos que resolverla. Y aunque parezca difícil, bueno, pues no lo es tanto. Aquí lo que hay que hacer es un cambio de variable. Los cambios de variables, recuerden, se eligen haciendo a u, que va a ser el cambio, lo más difícil que aparezca en la integral. En este caso, lo más complicado, pues es este logaritmo. Entonces, a ese le vamos a llamar u. U igual al logaritmo de y. Calculamos el diferencial y observamos que aquí está su diferencial. dy entre y es du y u es el logaritmo. Entonces, esta integral, al hacer esta sustitución, queda, en lugar de dy, ponemos du, y abajo está el logaritmo de y, que es u, entonces queda esto. Y pues esto es la misma fórmula que usamos aquí. Esto quedaría logaritmo de u. Y hay que regresar a la variable original. Entonces queda logaritmo del logaritmo de y, porque u es el logaritmo de y. Y esta es la solución. Esa va a ir de este lado. Entonces,
Ya tengo aquí el logaritmo, tengo aquí el logaritmo, las respuestas. Solo hay que ver dónde va a ir la constante de integración. Para eso, recuerden, para saber dónde vamos. Si yo pongo ahí más c, pues ya está resuelto el problema, ya acabamos, pero está incompleto. Nos falta llegar a la respuesta que viene en el libro. Entonces, creo recordar que aquí en el tablón, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya, profe. Ok. Les había puesto este archivito que dice soluciones todas. Son las soluciones de estas ecuaciones diferenciales. Entonces lo único que tenemos que hacer es buscar aquí problema 88, y aquí buscamos la solución al problema 88. Creo que está antes. No, está después. Problema 88. Aquí está. Dice y igual a 1. ¿Por qué dice solamente y igual a 1 en este caso? No viene aquí la solución con la constante de integración porque este problema tiene esta condición. A esto se le llama condición inicial. Ahorita les explico cómo se usa la condición inicial. Entonces por eso no viene la solución a esta ecuación diferencial con la constante de integración, sino ya viene la solución al problema completo, que es todo este. Entonces, bueno, no tenemos referencia. Yo ahorita voy a intentar acomodar la constante de integración lo mejor que se pueda en este problema para poder llegar a esta respuesta general y igual a 1. Pero entonces, bueno, a mí me acomoda, por como estoy viendo esto, fíjense bien, me acomoda poner aquí logaritmo de c. Pero no para juntar estos dos logaritmos, porque en realidad este lo voy a pasar acá. Y aquí tengo una suma, entonces estos los voy a juntar. Recuerden cuál es la propiedad de los logaritmos. Logaritmo de a por b es el logaritmo de a más el logaritmo de b. Así que cuando tengo dos logaritmos sumando, lo puedo juntar en un solo logaritmo multiplicando los argumentos de los logaritmos. Tengo este logaritmo sumando con este logaritmo. Entonces voy a multiplicar estos argumentos en un solo logaritmo. Quedaría logaritmo de x logaritmo de y. Un solo logaritmo multiplicando estos argumentos igual al logaritmo de c. Y aquí puedo cancelar los logaritmos y obtengo una solución pues más bonita, más simplificada. Aquí todavía podemos hacer otra cosa. Alguien podría pasar dividiendo la x y utilizar nuevamente propiedades de logaritmos. Estas propiedades, el logaritmo de e vale 1. Entonces, si multiplico esto por cx, este vale 1, este de aquí vale 1. Entonces, c multiplico por cx, aquí quedaría también cx, al multiplicar ambos lados por cx, y aquí aplico la propiedad de la potencia, es decir, esta sube a la potencia de la exponencial. Esto es, el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, pero lo que estoy diciendo es que puedo escribir a cx como logaritmo de e a la cx. Entonces aquí quedaría, y vuelvo a cancelar logaritmos, y entonces ya tengo una función más bonita todavía, despejada, de la y. La y aquí está despejada. Entonces, esto no está mal, pero puedo simplificarla a esta que se ve más bonita y todavía podríamos hacer más para llegar a esta. Aquí ya está despejada la y.
Entonces, pues está más bonita todavía. En realidad, no me preocuparé llegar hasta acá. Con esta expresión de aquí es suficientemente buena esta de aquí. Ya esta, pues ya está, es un poquito extra, pero esta ya es suficientemente buena. Lo que sí es importante es eliminar al menos una vez el logaritmo para no escribir todo esto, logaritmo, 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 no sirve. Entonces hay que al menos simplificar hasta aquí. Y eso recuerden, tiene que ver por dónde colocamos la constante y cómo jugamos con ella para poder tener una buena expresión en el resultado. ¿Ya recordaron lo de separación de variables? Acomodar las y de un lado, las x del otro, integrar ambos lados. Una vez que hemos integrado, bueno, hay que jugar un poco con esto de la constante para escribir una solución bonita. ¿Ya lo recordaron, muchachos? ¿Sí, muchachos? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, me voy a quedar ya con esta solución. Voy a poner estas dos porque en realidad no sé cuál me va a servir. Me voy a quedar con estas dos. La respuesta a esta ecuación diferencial es x logaritmo de y igual a una constante, o bien y igual a e a la cx, constante sobre x. En el problema, lo voy a poner tal y como está, aparece lo siguiente, dice y x igual a 1 igual a 1. Bueno, lo que está diciendo en el planteamiento del problema, lo que me está diciendo esta ecuación diferencial, al poner este símbolo, es lo que llamamos, repito, una condición inicial. ¿Qué es una condición inicial? Pues es una propiedad que tiene la función solución y es un punto específico de la función. Recuerden que cuando resolvemos una integral, voy a poner algo muy fácil, la integral de x diferencial de x, que es x cuadrada sobre 2 más una constante. Cuando resolvemos nosotros una integral, en realidad damos lo que es la primitiva. Esto que está aquí es la primitiva. Es la función que al derivar me da esta de acá. Esto es lo que llamamos una primitiva. ¿Por qué le aumentamos la constante de integración? Porque una constante al derivar, pues es cero. Entonces, no solamente esta función es respuesta, sino esta o esta. Cualquier constante que le pongamos a x cuadrada sobre 2 satisface la propiedad de la primitiva, que es al derivarla, al derivar esto o al derivar esto, me da esto. Entonces, cualquier constante que yo le ponga aquí sigue cumpliendo la cualidad de una solución. Entonces, poner la constante de integración significa que yo puedo ponerle cualquier constante y sigue siendo solución. Entonces, no obtenemos una sola función como respuesta a una integral, sino obtenemos en realidad toda una familia de funciones. Estas funciones son una parábola que la movemos hacia arriba o la movemos hacia abajo, porque esta constante lo que hace a esta función es subirla o bajarla, subirla o bajarla. Entonces, todas estas parábolas son respuesta a esta integral. Cuando nosotros integramos en una ecuación diferencial, obtenemos también no una solución, sino toda una familia de soluciones por esta constante de integración. Toda una familia de soluciones. Esto me va a decir cuál de todas estas es la que voy a elegir. Básicamente, esta condición me va a permitir elegir una única constante de integración. Única, solo una. Porque esto es una condición que está cumpliendo la función que queremos como respuesta. Entonces, gracias a esto, gracias a esta condición inicial, yo voy a poder hallar
a la constante de integración. Ya no va a aparecer en la solución C, va a aparecer aquí un 2, un 5, un 0, un -8. Voy a poder encontrar esa constante ya fija, es decir, ¿cuál de estos números es el que va a ir aquí? Bueno, depende de esta condición inicial. Y entonces ya no queda una familia, ahí sí va a quedar una única solución. Eso es lo que provoca esta condición inicial. Que como me da una condición de la función solución, entonces ya no puede ser cualquiera, ya no puede ser cualquier de la familia, sino va a ser una específica. Me van a decir, mira, la condición inicial para esta ecuación diferencial me dice que la función pasa por aquí. Pues entonces ya no son estas. Es precisamente esta la que me están pidiendo. Eso es una condición inicial. Una condición que determina una constante de integración única y por lo tanto una única solución para la ecuación diferencial. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la usamos? Pues muy fácil, nada más hay que interpretar lo que aquí me están diciendo. Lo que aquí me están diciendo es que la y evaluada en x igual a 1 vale 1. La y en x igual a 1 vale 1. En otras palabras, x igual a 1, y igual a 1. Esto es lo que aquí me están diciendo. Aquí está, miren, x igual a 1 y y igual a 1. Entonces, estos puntos se sustituyen en la solución que obtenemos general. Esta es una solución general porque tiene la constante de integración. Al sustituir estos valores voy a encontrar la solución particular para esta ecuación diferencial. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí. Yo lo voy a hacer en ambas para que vean que se obtiene lo mismo, sin importar cómo esté escrita la respuesta. Incluso si está escrita como la teníamos originalmente, podríamos llegar a la misma respuesta. Entonces voy a sustituir aquí el valor x igual a 1, y igual a 1. Entonces me quedaría 1 por el logaritmo de 1 igual a c. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. 0. Esto es 0. Entonces, c vale 0. Ya encontré el valor de c. Lo vuelvo a utilizar. X logaritmo de y igual a 0. Y de aquí deduzco cómo puedo escribir a la y de mejor manera. Tengo aquí un producto de cosas, x por logaritmo de y igual a 0. ¿Qué puedo concluir si este por este es igual a 0? Este por este es igual a 0. ¿Qué puedo concluir? ¿Que uno de los dos es igual a 0? Así es, entonces podría concluir x igual a 0 o logaritmo de y igual a 0. De aquí, porque lo que me importa es la y. De aquí, ¿qué número cuando le aplico el logaritmo da 0? Me lo acaban de decir acá. 1. Entonces esto implica que y vale 1. Y esta es la función que estamos buscando. Esta es la respuesta que venía en el libro. Y igual a 1. Porque una vez que con la condición inicial calculamos el valor de c, pues lo que queremos es despejar a la y para ver qué función es la particular que resuelve esta ecuación diferencial, y es esta, y igual a 1. Aquí, como ya está despejada la y, pues va a ser todavía más fácil. Si yo sustituyo, va a ser todavía más fácil determinar la función. En efecto, sustituyo x igual a 1, y igual a 1, quedaría 1 igual a e a la c sobre 1. Entonces, 1 igual a c sobre 1, perdón. Aquí queda 1 igual a e a la c. Aplico logaritmos en ambos lados. Logaritmo de 1 igual a el logaritmo de e a la c. Aplico que la potencia puede bajar. Aplico que el logaritmo de e vale 1. Entonces c vale el logaritmo de 1, que es 0. C vale 0. Regreso a la ecuación. Y igual a e a la 0 sobre x. Y igual a e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1. 1. Encuentro la solución particular, que era y igual a 1. Entonces, así es como se usa una condición inicial. Cuando me la dan, me dan el valor de x y el valor de y. Ese valor de x y ese valor de y se sustituyen en las soluciones que nosotros pudimos haber obtenido de la ecuación diferencial, y gracias a eso se encuentra el valor de c.
Ya que encontramos el valor de C, ya no pongo aquí C, sino su valor, y realizamos lo que tengamos que realizar para despejar a Y. En este caso fue más fácil porque ya la teníamos despejada. Una vez que encontramos el valor de C, entonces pues ya fue más fácil obtener Y igual a 1. Esta sería la solución. Obviamente este es un caso muy, muy particular. En general, pues no me va a quedar Y igual a 1 o Y igual a 2, o se va a quedar Y igual a X cuadrada más el logaritmo de X menos 3, pero ya no hay constante. Cuando hay una condición inicial, ya no hay constante, porque la condición inicial sirve para calcular a esta constante. Y entonces, repito, ya no se tiene una familia en la solución, ya no hay constante de integración, hay una única solución, porque esta constante ya toma un valor fijo y único, que sería la respuesta al problema. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, sí, profesor. Sí, Ok. profe. Eso es cuando aparecen condiciones iniciales. Entonces nada más quería explicar lo de condiciones iniciales. Pero el objetivo era recordar cómo trabajamos este tipo de ecuaciones diferenciales. Separando las variables. De un lado las y, del otro lado las x, integramos y simplificamos esa solución. Recuerden, las soluciones ya las tienen. Están ahí en un archivo, en el tablón, dice soluciones todas, ahí están las soluciones. Es la respuesta a la que van a tener que llegar en los ejercicios que les dejé de tarea. Entonces ya la tienen. Nada más que no voy a revisar la respuesta, obviamente. Voy a revisar los procesos para llegar a esas soluciones. Tienen que estar bien hechos. Trabajen por equipos, pregúntense entre ustedes todas las dudas que puedan tener. Pregúntenme a mí el día miércoles las dudas que puedan tener en algún problema que se les pueda atorar ahí, para que hagan la entrega de este par de tareas el miércoles y el viernes. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Ahora, obviamente vamos a necesitar la clase del miércoles, ¿verdad? Aparte de esta, para ver un nuevo tema. Este nuevo tema es, bueno, seguimos resolviendo ecuaciones diferenciales. Este tema se llama ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones, bueno, lo voy a poner así, EDO. Recuerden, ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Exactas. ¿Cuándo le llamamos a una ecuación diferencial exacta? ¿Cuándo le llamamos a una ecuación diferencial exacta? Bueno, cuando es un diferencial exacto. Es decir, cuando proviene directamente de derivar una función que depende de dos variables. Cuando yo tengo una función que depende de dos variables y eso es igual a una constante, es cuando decimos, ¿verdad?, que su derivada, es decir, el diferencial de esta f de xy, aquí va a aparecer un 0 porque el diferencial de c, pues, es 0. Esto que aparece aquí es una EDO exacta. Entonces, repito, cuando la ecuación diferencial proviene de sacar el diferencial de una función que depende de dos variables, que está igualada a una constante, ¿verdad? Directamente, si calculamos el diferencial de esta función, obtenemos aquí una ecuación diferencial. Eso es lo que llamamos una ecuación diferencial exacta. Ya sabemos de dónde proviene. Pero cuando me dan la ecuación diferencial, primero, yo no sé si es exacta. No sé si proviene de algo así. No lo sé. Y segundo, tampoco sé la respuesta como para decidir, pues ya tener todo el trabajo hecho. Yo necesito hacer dos cosas cuando me enfrento a una ecuación diferencial que es exacta. Primero, verificar que en efecto es exacta.
saber cuándo una ecuación diferencial es exacta. Y segundo, encontrar un proceso algorítmico, un proceso de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, para poder pasar de la ecuación diferencial a la función de donde proviene, que significaría resolverla. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Primero, ¿cómo voy a identificar que una ecuación diferencial es exacta? Hay un proceso. Y segundo, ese proceso que voy a usar, ¿qué proceso voy a usar para poder resolverla y llegar a esta forma, que sería la forma de la solución de la ecuación diferencial? Entonces, ¿cómo sé si una ecuación diferencial es exacta? Bueno, pues básicamente, yo voy a escribir aquí una ecuación diferencial de esta forma. Tengo, y así han aparecido muchas funciones, muchas ecuaciones diferenciales que hemos visto o resuelto, así vienen. Viene algo aquí, diferencial de x, más algo aquí, diferencial de y aquí igualado con 0. Aquí está el 0. Entonces, yo me enfrento a una ecuación diferencial que tiene esta estructura. En general, esta función m dependería de dos variables. No tiene por qué depender solamente de una. Es decir, mi ecuación diferencial puede ser x por y, diferencial de x, y aquí aparecer x menos y, diferencial de y igual a 0. No hay ningún problema en que tanto esto que aparece al lado de dx como esto que está al lado de y pertenezca a las dos variables, dependa tanto de x como la y. Pero ahorita vamos a ver que cuando solo depende de x o cuando solo depende de y, entonces los casos se simplifican. Y el caso general, que sería algo como esto, no es tan fácil de resolver, y por eso